2000 camiones no desaparecen simplemente. Se quedan allí, se pudren, se oxidan bajo un sol implacable que no entiende de caprichos diplomáticos. En la frontera de Malanville, donde el polvo de Benín se encuentra con la arena de Níger, una arteria vital ha sido cortada, transformando la logística en un arma de asedio calculado. Durante casi un siglo, el mapa de África Occidental fue un asunto decidido en los salones dorados de París, decretando que el corazón del continente debía pagar tributo por el simple derecho de respirar. Pero hoy, ese mapa está siendo destrozado por manos callosas que se niegan a ser encadenadas. El mundo observaba el bloqueo, esperando que la revolución en el Sahel diera su último suspiro, sin notar el movimiento silencioso y atronador liderado por Ibrahim Traoré. Él comprendió una verdad que el antiguo orden aún ignora. La soberanía no se encuentra en un discurso, sino en una línea de suministro segura. ¿Puede una nación ser realmente libre si su pan depende de una puerta controlada por un amo extranjero? No se retire. Esto es más que un titular. Es un punto de inflexión que la historia recordará. Suscríbase ahora y camine con nosotros en esta crónica de dignidad y soberanía. La tragedia de una nación no siempre comienza con el estruendo de los cañones, sino a veces con el silencio sepulcral de un motor apagado. En la frontera de Malanville, la realidad se descompone bajo un sol que no perdona. Allí, 2000 camiones cargados con el futuro de millones de personas se han convertido en monumentos al fracaso diplomático. No son solo metal y caucho, son el sustento de familias, son medicinas que nunca llegarán a los hospitales y grano que se pudre mientras el hambre acecha en las aldeas. Este no es un simple atasco logístico, es un asedio calculado, una guerra silenciosa declarada desde las oficinas con aire acondicionado en aguja y bajo la sombra de las directivas que emanan de los palacios de París. Para entender por qué Malanville se convirtió en una herida abierta, debemos mirar más allá del polvo. Debemos mirar los mapas. Durante casi 100 años, el mapa de África Occidental no fue un reflejo de la voluntad de su gente, sino un plano trazado con escuadra y cartabón en los salones dorados de Europa. Ese diseño colonial sentenció que el corazón palpitante del continente, las tierras ricas y dignas del Sahel, debían vivir perpetuamente de rodillas, pagando un tributo asfixiante a las naciones costeras por el simple derecho de conectarse con el resto del mundo. El puerto de Cotonú, en Benín, no era un socio. Era un carcelero que sostenía la llave del suministro de Burkina Faso. Cuando la Comunidad Económica de Estados de África Occidental declaró lo que equivalía a una guerra total contra los gobiernos de Burkina Faso, Malí y Níger, la orden fue absoluta. Cierren las puertas. En julio de 2023, el mundo presenció cómo los lazos de hermandad africana eran sacrificados en el altar de los intereses extranjeros. Benín, temiendo perder sus prebendas coloniales o la aprobación de sus antiguos amos, convirtió su frontera en un muro de hormigón. Detuvieron el flujo de suministros vitales, creyendo que si apretaban la manguera con suficiente fuerza, la revolución en el Sahel daría su último suspiro en cuestión de semanas. Las pérdidas económicas fueron inmediatas y devastadoras, con millones de dólares en ingresos comerciales evaporándose cada día, pero el costo humano fue incalculable. Sin embargo, en medio de este intento de asfixia, algo profundo comenzó a cambiar en el suelo de Burkina Faso. La tierra, que muchos en el exterior consideraban solo una fuente de materias primas, comenzó a vibrar con una nueva frecuencia. Cada camión detenido en la frontera se convirtió en una semilla de indignación, y esa semilla empezó a brotar con una fuerza que ningún bloqueo puede contener. La gente del Sahel comprendió que depender de un camino controlado por un vecino que obedece órdenes de otra capital es la definición misma de la servidumbre. Ibrahim Traoré no miró este asedio con los ojos de un político que busca un compromiso, sino con la claridad de un soldado que identifica una vulnerabilidad estratégica. Observó cómo el mapa de papel se quemaba bajo la presión de la realidad. Vio que el camino hacia la verdadera soberanía no pasaba por pedir permiso para cruzar una frontera hostil,
sino por construir un camino totalmente nuevo. Un camino donde la dignidad africana no fuera una moneda de cambio. El asedio de Malanville, destinado a arrodillar a un pueblo, terminó por ponerlo en pie, mirando hacia un horizonte que Benín y sus aliados nunca imaginaron. Pero lo que los estrategas de la vieja guardia no previeron fue que mientras ellos contaban sus camiones detenidos, una nueva alianza se estaba forjando en la sombra. Un socio silencioso estaba preparando sus muelles para recibir el peso de una revolución que ya no aceptaba fronteras heredadas del pasado. El mundo entero contenía la respiración, mientras las cámaras de los medios internacionales se enfocaban en las fronteras selladas, esperando el colapso inminente de una revolución que se atrevió a desafiar el orden establecido. Los analistas en las capitales occidentales predecían que, sin el acceso a los puertos de Benín, el gobierno de Burkina Faso caería en cuestión de semanas bajo el peso del hambre y la desesperación. Pero mientras ellos contaban las horas para una rendición que nunca llegaría, no supieron interpretar el silencio que emanaba de Ouagadougou. No era el silencio del miedo, sino la calma gélida de un estratega que sabe que cada asedio tiene un punto débil. El capitán Ibrahim Traoré no reaccionó ante el bloqueo con súplicas ni con la retórica vacía de quienes se contentan con ser víctimas de la historia. Con la claridad quirúrgica de un soldado, Traoré entendió que este asedio no era un simple desacuerdo comercial, sino una confesión de servidumbre por parte de quienes ejecutaban las órdenes. En un discurso que resonó desde las llanuras del Sahel hasta los rincones más profundos de la diáspora africana, lanzó una verdad que golpeó como un martillo sobre el yunque. Es preferible comer polvo en libertad que cenar con cadenas de oro. Estas palabras no fueron un simple eslogan, fueron la declaración de independencia de una nueva era. La tensión alcanzó su punto máximo cuando el liderazgo de Burkina Faso puso al descubierto lo que muchos sospechaban, pero pocos se atrevían a nombrar en voz alta. Traoré no solo llamó a Benín un carcelero por el bloqueo comercial, sino que lanzó una acusación mucho más siniestra que heló la sangre de los defensores de la unidad africana. Denunció que el liderazgo en Porto Novo estaba albergando bases militares extranjeras diseñadas como puñales, apuntando directamente al corazón de la revolución saheliana. El argumento era irrefutable. La soberanía genuina no puede existir si tus líneas de suministro están controladas por un vecino que permite a tus antiguos amos coloniales estacionar sus aviones de combate en tu propia frontera. Para el pueblo de la Alianza de los Estados del Sahel, Benín había dejado de ser un hermano vecino para convertirse en una plataforma de agresión externa, en un caballo de Troya, custodiando la única entrada de aire para los buceadores del norte. La indignación se transformó en una voluntad de hierro. En las calles de las ciudades y en la profundidad de las zonas rurales, el mensaje era claro. Si la puerta del pasado se cerraba con llave, África construiría sus propios portales. Los ciudadanos no veían inestabilidad, sino el proceso glorioso y necesario de un pueblo reclamando su derecho a construir sus propias puertas. Mientras la presión diplomática desde París y Abuja intentaba asfixiar la economía del Sahel, la respuesta fue un divorcio permanente del sistema de captura psicológica y económica que había durado más de 60 años. El mundo pensó que el Sahel era un prisionero sin salida al mar, pero Ibrahim Traoré demostró que el océano es ancho y que algunas puertas, una vez cerradas por traición, jamás deben volver a abrirse. La narrativa de la victimización fue reemplazada por la logística de la dignidad. Sin embargo, mientras Benín contaba las monedas que perdía cada día por su obediencia a poderes distantes, una nueva sombra comenzó a extenderse sobre el mapa. La verdadera genialidad de esta maniobra no estaba en lo que se decía frente a los micrófonos, sino en lo que estaba ocurriendo silenciosamente unos cientos de kilómetros hacia el oeste, en un lugar donde la geología y la geopolítica estaban a punto de fusionarse para cambiar el destino de África Occidental para siempre. Las consecuencias de este asedio no se midieron únicamente en simples gráficas financieras, sino en el pulso vibrante de una población que aprendió, por la fuerza de la necesidad, a convertir la carencia
en una herramienta de combate. Para el ciudadano de a pie, cada día de fronteras selladas no fue solo una prueba de resistencia, sino una lección magistral sobre la fragilidad de una independencia que dependía del capricho de un vecino. El bloqueo en Malanville no solo detuvo el flujo de mercancías, detuvo para siempre el flujo de una confianza rota que había durado décadas. Lo que comenzó como un intento de asfixia externa, terminó provocando una combustión interna de creatividad y autosuficiencia que ha redefinido el orden político en Burkina Faso y en todo el corazón del Sahel. El impacto a corto plazo fue, sin duda, una prueba de fuego para el tejido social. Los precios aumentaron y los mercados sintieron el vacío de los productos que antes llegaban sin obstáculos desde la costa. Sin embargo, en lugar de la revuelta que los arquitectos de las sanciones esperaban, lo que surgió fue un sentido de propósito compartido. La gente comprendió que este dolor era el precio de un divorcio necesario de un sistema colonial que los trataba como meros inquilinos en su propia tierra. En las calles de las ciudades y en los senderos de las zonas rurales, el sentimiento de indignación inicial se transformó en un orgullo silencioso y tenaz. Se dieron cuenta de que si podían sobrevivir a un asedio total orquestado por potencias regionales y extranjeras, entonces eran capaces de construir cualquier cosa por sí mismos. Desde el punto de vista económico, estamos siendo testigos de la mayor reconfiguración logística de la era poscolonial. El puerto de Cotonú, que alguna vez fue el orgullo de Benín y el conducto vital para el interior, ha visto cómo sus ingresos por tránsito se desplomaban en casi un 80%. No solo se trata de dinero perdido, se trata de la fuga masiva de capital humano. Los mecánicos veteranos, los agentes de aduanas con décadas de experiencia y los conductores que conocen cada curva del asfalto han empacado sus herramientas y se han trasladado al oeste, hacia Lomé. Benín no solo perdió los aranceles, perdió el alma de su infraestructura logística al intentar castigar a sus hermanos del norte por mandato de potencias distantes. En el ámbito de la seguridad y el orden político, el cambio ha sido estructural. La creación de la Alianza de los Estados del Sahel ha permitido que la seguridad ya no sea un concepto importado, sino un ecosistema protegido por manos locales. Al alejarse de las rutas controladas por influencias externas, los líderes actuales han podido implementar un corredor de transporte seguro, donde el control de las mercancías está vinculado a la inteligencia militar soberana. Ya no hay espacio para los sobornos constantes, ni para los controles redundantes que servían como filtros coloniales durante 60 años. Ahora, un contenedor puede ser despachado en el puerto y moverse a través de carriles verdes digitales hasta su destino final, sin pedir permiso a quienes desean el fracaso del proyecto saheliano. Este es un momento para la reflexión profunda. Si usted cree que el honor de una nación y la capacidad de alimentar a su propio pueblo sin cadenas extranjeras valen más que cualquier promesa de ayuda condicionada, le pido que comparta su visión. ¿Es la soberanía un lujo de unos pocos, o es el cimiento obligatorio sobre el cual debe construirse el futuro de toda África? Deje sus pensamientos en los comentarios para que el mundo sepa que estas historias no se escuchan en el vacío. La transformación es irreversible. La idea de un Sahel prisionero y sin salida al mar está muriendo, y en su lugar está naciendo la realidad de una potencia central africana. Las carreteras que antes eran solo rutas de escape para materias primas, se están convirtiendo en puentes de integración regional. Pero mientras los camiones ruedan en números récord por el nuevo corredor de Togo, una pregunta inquietante comienza a flotar en el aire de las cancillerías europeas. Porque el éxito de esta nueva ruta no solo significa la supervivencia de un grupo de naciones, sino que representa una amenaza existencial para todo el sistema financiero y diplomático que ha mantenido a África bajo tutela durante más de medio siglo. Si el Sahel puede prosperar rompiendo los viejos candados, entonces todo el edificio del control extranjero en el continente está a un paso del colapso total. La reacción de la comunidad internacional ante la audacia del Sahel no fue de admiración, sino de un pánico gélido en los pasillos del poder tradicional. Mientras organizaciones regionales como la CEDEAO y la Unión Africana
Emitían comunicados desde sus cómodas sedes. El verdadero epicentro de la ansiedad se encontraba en las grandes avenidas de París. Durante décadas, el modelo colonial de comercio fue dolorosamente simple. El interior proporcionaba las materias primas, y los puertos alineados con los antiguos amos servían como el único filtro de salida. Era un sistema de centro y radios diseñado específicamente para mantener al Sahel dependiente y a la costa obediente. Sin embargo, ese monopolio del movimiento se ha evaporado frente a sus propios ojos, demostrando que la soberanía no es caridad ni piedad, sino autonomía absoluta. Incluso, para aquellos que observan esta historia desde los Estados Unidos, desde las calles de Chicago hasta las colinas de Georgia, la lucha del Sahel resuena con una familiaridad profunda. Los ancianos de la diáspora africana comprenden bien que, a menudo, la palabra seguridad es solo un código utilizado por las potencias externas para imponer el control. Al igual que el ferrocarril subterráneo se construyó para mover personas hacia la libertad, hoy estamos presenciando la reconstrucción de rutas logísticas para mover los recursos esenciales que una nación necesita para sobrevivir. En este tablero de ajedrez donde se decide el destino del continente, la figura de Ibrahim Traoré surgió no como una anomalía accidental, sino como la manifestación moderna de un deseo ancestral de autodeterminación que vincula los campos de algodón del sur estadounidense con las minas de oro de Burkina Faso. La presión sobre Togo para que traicionara esta nueva alianza fue inmensa. Documentos diplomáticos de principios de 2026 revelan un esfuerzo concertado de potencias externas para obligar a Lomé a unirse al bloqueo mediante amenazas de retirar la ayuda internacional y susurros de aislamiento político. Sin embargo, Togo eligió un camino de neutralidad estratégica. No sermoneó, sino que escuchó. No moralizó, sino que actuó. El liderazgo de Togo comprendió que una casa en llamas en el interior del continente eventualmente enviaría chispas peligrosas a la costa. Al mantener las puertas de Lomé abiertas, esta nación no solo ayudaba a sus vecinos, sino que protegía activamente la paz de su propia tierra. Este cambio estructural ha dejado a los viejos maestros coloniales sin su palanca de presión más fuerte. La realidad de una potencia central africana está tomando forma, y el sueño de que la fibra óptica, los oleoductos y las redes eléctricas sean propiedad de africanos para africanos, está dejando de ser una utopía. Pero mientras el sistema antiguo intenta desesperadamente reagruparse y buscar nuevas grietas para inyectarse en la alianza, una pregunta monumental permanece suspendida en el aire del Golfo de Guinea. ¿Podrán los puertos que eligieron la obediencia a potencias distantes sobrevivir sin el corazón del continente que una vez intentaron asfixiar? El horizonte que el capitán Ibrahim Traoré y sus aliados están contemplando no se limita a los próximos meses ni a los ciclos electorales de potencias distantes. Están mirando hacia un horizonte de 30 años. El camino que se extiende ante la alianza de los estados del Sahel ya no es una ruta de escape, sino el cimiento de una arquitectura de poder totalmente nueva en el corazón de África. Esta visión trasciende el asfalto y los camiones. Se trata de una integración profunda donde la fibra óptica, los oleoductos masivos y las redes eléctricas regionales sean propiedad de los africanos y operados por africanos, para el beneficio exclusivo de los africanos. El pilar central de esta transformación es el ambicioso programa conocido como el Dragón de Hierro. Los líderes del Sahel han comprendido que mientras dependan únicamente de carreteras que pueden ser bloqueadas por un solo oficial de policía o por una decisión política arbitraria, su libertad será siempre frágil. Por ello, han comenzado a proyectar un sistema ferroviario que conecte directamente las minas de la región con las aguas profundas de Lomé, eliminando para siempre los filtros coloniales del pasado. Este es el momento exacto en que la etiqueta de nación sin salida al mar comienza a morir, dejando paso a la realidad de una potencia central africana que utiliza su posición geográfica como una ventaja estratégica, no como una condena. Sin embargo, el camino hacia adelante no está exento de riesgos. Las viejas estructuras coloniales no se retirarán silenciosamente hacia la oscuridad de la historia.
Buscarán nuevas formas de inyectar inestabilidad y de fracturar la confianza entre las naciones de la alianza. Pero la fuerza de este nuevo corredor entre Togo y el Sahel radica en un factor que el dinero no puede comprar: la confianza probada en el fuego de la crisis. Al implementar protocolos de aduanas unificados y sistemas de seguimiento digital, han renderizado obsoletas las fronteras burocráticas heredadas de la era francesa, creando un ecosistema protegido donde el sudor del trabajador africano alimenta el crecimiento de su propia tierra. Este renacimiento africano es un mensaje de dignidad que resuena en todo el continente. Es la prueba de que la soberanía no es un regalo que se pide, sino una realidad que se construye con cada riel de acero y cada decisión independiente. La alianza ha demostrado que el Sahel no es un prisionero geográfico, sino un motor económico capaz de elegir a sus socios basándose en el respeto mutuo y no en jerarquías impuestas. El mapa del mañana está siendo dibujado por aquellos que se atreven a mantener abiertas las líneas de suministro de la dignidad, cerrando las puertas del pasado para abrir de par en par los portales del futuro. Pero mientras los cranes en el puerto de Lomé continúan su danza rítmica moviendo la carga que alimenta esta revolución, queda una última verdad por revelar sobre el destino final de este viaje. Porque lo que estamos presenciando no es simplemente un cambio en las rutas de envío, sino el nacimiento de una era donde África ya no camina hacia su destino, sino que lo reclama con la fuerza de un trueno. Lo que hoy hemos presenciado no es simplemente el fin de una disputa aduanera o el desvío de una ruta de transporte. Es el estruendoso colapso de un sistema que durante más de 6 décadas intentó dictar el destino de un continente desde capitales extranjeras. La soberanía, como hemos aprendido en esta crónica de resistencia, no es una palabra escrita en papel ni un grito lanzado al viento. La soberanía es una línea de suministro segura. Es la capacidad de comerciar con tus hermanos sin pedir permiso a un antiguo amo. Y es el derecho innegable de construir tu propio camino hacia el mar. La lección que deja el asedio fallido de Malambil es clara para toda África y para el mundo. Cuando intentas asfixiar a tu vecino por mandato de un tercero, terminas descubriendo que el hambre también puede tocar a tu propia puerta, mientras la prosperidad elige nuevos puertos guiada por el valor y la independencia estratégica. En este nuevo amanecer, Burkina Faso se erige no como un territorio aislado, sino como el corazón de una potencia central que ha decidido que su riqueza pertenece, primero y siempre, a su gente. El liderazgo de Ibrahim Traoré ha recordado al mundo que cuando África se despoja de sus cadenas, no solo camina, sino que vuela hacia su propio destino. Esta transformación es un tributo a las manos callosas que labran la tierra y a las mentes brillantes que hoy diseñan el dragón de hierro para unir el Sahel con el océano. La historia de dignidad que se escribe hoy en Burkina Faso es una invitación para todos nosotros a reconsiderar lo que creíamos saber sobre el poder y la justicia. ¿Se convertirá este modelo de cooperación regional en el estándar para toda la Unión Africana? ¿Estamos listos para ver un continente que ya no solicita ayuda, sino que exige asociaciones basadas en el respeto mutuo? La respuesta está en nuestras manos y en nuestras voces. Suscríbase ahora a Africa On Chain. No lo haga como un simple seguidor, sino como un compromiso personal para ser parte de la comunidad que custodia la verdad de un continente en ascenso. No permita que este momento se pierda en el silencio. Únase a nosotros, mantenga la llama de la dignidad encendida y prepárese para el próximo capítulo de esta revolución, porque lo que viene a continuación cambiará para siempre la forma en que el mundo lee el mapa de nuestra libertad. Las puertas están abiertas, el camino está despejado, el futuro es ahora.